Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con todas y con todos ustedes. Quiero agradecer la hospitalidad y felicitar. Es un honor estar con nuestros compañeros ejidatarios de San Vicente Ferrer, de aquí de Querétaro, militantes de la Central Campesina Cardenista. Muchas gracias, comisariado, muchas gracias, compañero Tomás, y desde luego felicitar por la inauguración de estas dignas instalaciones de la Casa Ejidal. Quiero también agradecer el acompañamiento de nuestras amigas y amigos de las instituciones políticas de nuestro país, de nuestro estado, que hoy nos acompañan, del gobierno del estado, del gobierno federal, y felicitar de una manera muy especial a mi compañero Luis Carlos Moreno Pérez, quien ha sido impulsor y ha acompañado esta causa justa, esta lucha justa de los ejidos de esta región del país, de esta región de Querétaro. Quiero felicitar el informe de Rocío, ¿verdad? Que ha sido un informe muy valioso que da cuenta de cuál es la lucha, cuál es la actividad que el día de hoy realiza nuestra Central Campesina Cardenista en el estado de Querétaro. Y desde luego, reconocer, compañeras y compañeros, que este esfuerzo se refleja en otras entidades federativas a través de los liderazgos estatales que el día de hoy nos acompañan, como el caso de San Luis Potosí, de Guanajuato, de Jalisco, de Puebla, de Hidalgo, del Estado de México, de Sinaloa, de Sonora, de Veracruz, de Chiapas, de Yucatán, de Quintana Roo, en fin. La Central Campesina Cardenista está presente en todo el territorio nacional. La Central Campesina Cardenista, como bien se ha dicho, nace en 1988, un 10 de abril. Un 10 de abril, fecha campesina, fecha zapatista, porque se conmemora cada 10 de abril el asesinato, la traición del general Emiliano Zapata Salazar, que fue víctima de esa traición en Chinameca, en Morelos. La Central Campesina Cardenista nació en 1988 en el Zócalo de Xochimilco, allí donde se encontraron en la época revolucionaria el Ejército del Sur y la División del Norte, cuando tomaron la Ciudad de México el general Emiliano Zapata Salazar y Francisco Villa. En 1988 se vivió una insurgencia político-electoral que encabezó el hijo del general Lázaro Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y efectivamente, en aquellos años, miles, millones de campesinas y campesinos abrazamos la esperanza de que podíamos volver a vivir en México aquellos años dorados que fueron el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, pero ahora con su hijo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Lamentablemente también en aquellos años nos robaron la presidencia, porque sí ganó Cuauhtémoc Cárdenas, pero se impuso el fraude electoral y con ello se impuso un gobierno con un presidente que empezó a traicionar a los mexicanos y a la revolución y la causa de más de 1 millón de campesinas y campesinos que costó plasmar en la Constitución de nuestro México el derecho a la tierra para los pueblos indígenas y campesinos de nuestro país.
Carlos Salinas de Gortari promovió la primera reforma estructural neoliberal, cancelando el derecho a la tierra, cancelando el reparto agrario en nuestro país, modificando el artículo 27 constitucional. Y así empezó un proceso de desmantelamiento de una política agropecuaria que los gobiernos correvolucionarios habían sostenido y que habían provocado un milagro en el campo reconocido a nivel internacional, porque se repartió más de la mitad del territorio nacional a ejidos y comunidades. Sin embargo, a la llegada de Salinas, con el robo de la presidencia de la República mediante su imposición con un fraude electoral en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, vino también la desaparición de las instituciones que daban apoyo a los campesinos. Recordemos que el Banrural llegó a dar crédito a los ejidatarios y comuneros que sembraban más de 10 millones de hectáreas. Hoy las instituciones de crédito del gobierno de antes de la Cuarta Transformación y el actual no llegan a esos niveles, si acaso 300,000 hectáreas de crédito que otorga la Financiera Rural. Llevan 10 millones contra 300,000 hectáreas de crédito. Pero así se desmantelaron instituciones de apoyo al ejido. Es más, en los gobiernos neoliberales prácticamente desapareció la palabra ejidatario, ejido, como el sujeto de beneficios de los programas y las políticas públicas en nuestro país. Por eso es muy importante el día de hoy que los comisariados ejidales estén dignificando y reactivando su protagonismo en el desarrollo rural de nuestro México. Me da mucho gusto que están aquí presentes ejidatarias, ejidatarios y sobre todo también comisariados ejidales y comunales de Querétaro y de otros estados. Se está construyendo a nivel nacional una coordinadora de comisariados ejidales y comunales para reivindicar nuevamente al ejido y la comunidad. En el Estado de México, de donde yo soy, estamos impulsando esto y desde hoy les hago la invitación para el próximo 20 de noviembre, compañeras y compañeros, en el Cerro de las Cruces, allá por la Marquesa, donde se dio esa batalla en la Guerra de Independencia que encabezó el cura Hidalgo. Vamos a realizar una gran asamblea de comisariados ejidales y comunales para conformar esta coordinadora con los más de 1,000 ejidos y comunidades que existen en el Estado de México. Me da mucho gusto que aquí se muestra la fuerza y la capacidad, pero sobre todo el trabajo digno de lo que es el ejido, de lo que es la comunidad. Que efectivamente cada día el campesino, ejidatario y comunero generosamente con su esfuerzo y su trabajo produce los alimentos y garantiza el derecho a la alimentación de los mexicanos y garantiza nuestra seguridad y nuestra soberanía alimentaria. No descansaron ni siquiera en la pandemia. El único sector que se ha mantenido en crecimiento económico a nivel nacional es el sector agropecuario, compañeras y compañeros. Y eso se lo debemos especialmente a los ejidos y comunidades que no han dejado de seguir trabajando su tierra. Porque como lo dice nuestro lema, la tierra y su producto es para quienes la trabajan. Pero en las relaciones económicas que se han impuesto en el modelo neoliberal,
ese esfuerzo y ese trabajo lamentablemente ha sido esquivado, ha sido succionado su producto para enriquecer las ambiciones de unos cuantos que se han favorecido en ese intercambio comercial de la producción agrícola y pecuaria. Pero no solo eso, existe también una mafia inmobiliaria que hace contubernio con las autoridades agrarias, con las autoridades municipales y estatales, y sistemáticamente ha provocado un despojo de las mejores tierras de los ejidos en un supuesto desarrollo, devastando nuestra riqueza ambiental y la biodiversidad de nuestros ejidos. Por eso quiero decirles que desde la Central Campesina Cardenista estamos dando también la batalla por reconocer en nuestra Constitución no solamente restablecer nuestro derecho a la tierra para ir por la otra mitad que no se repartió después de la reforma salinista, sino también para recuperar las tierras de los neolatifundios que se han conformado en estos 30 años de neoliberalismo. Y en esa reforma constitucional que impulsamos, pensamos que es importante también eliminar el derecho positivo y de nuestra Constitución la visión antropocéntrica de que la naturaleza y la madre tierra le pertenece al hombre y que el hombre puede hacer con ella lo que le venga en gana, siempre y cuando le favorezca el bolsillo. Es decir, tenemos que pasar a reconocer los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra en nuestra Constitución, al mismo nivel que los derechos humanos. De tal suerte que todos los ciudadanos y el gobierno estén obligados a respetar los derechos de la naturaleza. Es un paradigma que lo está abrazando la humanidad en muchos lugares. Las Naciones Unidas ya lo promueven, la armonía con la naturaleza. Hay un movimiento que encabeza el presidente de Bolivia a nivel mundial para conformar todo un andamiaje de leyes y de políticas públicas que respetan a nuestra madre tierra para enfrentar el cambio climático, pero también para garantizar la vida del ser humano en este planeta. Y en nuestra Constitución de la Ciudad de México ya se reconocen los derechos de la naturaleza. En la Constitución de Bolivia, en la Constitución de Colombia y Venezuela y Ecuador, en la Constitución de Guerrero, de nuestro estado, y yo espero que próximamente en la Constitución de cada una de las entidades federativas y en nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero también que se vuelva a restituir nuestro derecho a la tierra, porque hay nuevos latifundios, hay supuestos ejidatarios que se han dedicado a comprar derechos de tierra y agua en muchos lugares, compañeras y compañeros, y que se han convertido en verdaderos terratenientes, neoterratenientes. Por eso necesitamos reactivar y dignificar la vida del ejido y la comunidad. Quiero, si me permiten también, hacer un reconocimiento a mi compañero Armando Rivera, aquí presente, quien fue uno de los fundadores de la Central Campesina Cardenista, Armando Herrera, también de Puebla. Y desde luego también hacer un homenaje a nuestras compañeras y compañeros que ya se adelantaron, como Juan Luis Bárcenas, un compañero que me trajo aquí por primera vez a una asamblea con los compañeros ejidatarios, compañero Tomás, compañeros, recuerdo desde aquí a mi compañero Juan Luis Bárcenas,
un campesino con convicciones, con causas, así, trabajando como lo hace hoy Rocío. Quiero, compañeras y compañeros, finalizar este mensaje dándoles también una información. El próximo jueves, 29 de septiembre, es el Día Nacional del Maíz. El Día Nacional del Maíz. En el Estado de México fui promotor de la Ley de Fomento y Protección a los Maíces Nativos del Estado de México. Es una ley que se aprobó en el pleno de nuestra legislatura, ahora que soy representante popular en el Congreso mexiquense, y el pasado martes se aprobó la Ley de Fomento y Protección a los Maíces Nativos del Estado de México. Yo espero que el próximo jueves 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz, el gobernador publique nuestra ley y que surta su efecto desde ese momento. Pero les invito a que sigamos produciendo más maíz para el país, porque hoy nuestro México y el mundo enfrentan un problema y un reto muy grave: el reto de la alimentación, el problema de la inflación, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Ucrania que es el granero de Europa, y además Rusia y Ucrania son los principales suministros de gas natural para Europa central y oriental. Y no solo eso, son los principales productores de fertilizante a nivel internacional. Al entrar en un conflicto bélico, los alimentos se fueron al alza en su precio, en este caso trigo. Y los países empezaron a cerrar sus fronteras a la exportación para garantizar el abasto para su población. Eso está generando un incremento en los precios de los alimentos y la inflación. Y también los precios de los fertilizantes, compañeras y compañeros. Por eso es importante la invitación que nos hace nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para tomar las medidas necesarias que nos permitan incrementar la producción de alimentos, particularmente de maíz, de sorgo, de hortalizas y de frutas. Más maíz para el país, compañeras y compañeros. Pero es importante también tener en cuenta que en 30 años de neoliberalismo se ha fortalecido un monopolio de la industria del maíz. Y se ha dado cuenta que son dos empresas, Maseca y Minsa, las que concentran el 90% del mercado de la harina de maíz en México. Y son estos industriales los que en esta crisis de la inflación han sido los principales beneficiarios de este incremento de los precios, que está especulando también con un incremento al precio de la tortilla. Por esa razón, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha convocado a los industriales de la harina de maíz, que por cierto les digo, se oponían a la Ley de Fomento y Protección a los Maíces Nativos que promoví, porque decían que les íbamos a lastimar los negocios y los 6,000 empleos que generaban en el Estado de México si se aprobaba esa ley. Cuando esta ley va a beneficiar a 300,000 campesinos ejidatarios del Edomex, que son los que cultivan más de 500,000 hectáreas de maíz nativo en nuestro estado. Así están la voracidad de los monopolios de la industria del maíz en México, que presionan y especulan para encarecer los alimentos de los mexicanos. Así está la especulación de las mafias inmobiliarias que presionan también a los ejidos y a las comunidades y a los gobiernos
para despojarnos de nuestros territorios, de nuestros bosques, de nuestras selvas, de nuestras aguas. Por eso me da mucho gusto que aquí, en Querétaro, en San Vicente Ferrer, se encabeza con dignidad una lucha por defender el territorio equinal con dignidad, para gestionar con racionalidad, en armonía con la naturaleza, el desarrollo de este territorio y desde luego que se hace con una visión plural, incluyente, con una visión nacionalista, con una visión revolucionaria, con una visión que es la que tiene en cabeza el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Una transformación de las conciencias que se expresa de manera plástica, como estamos viendo esta casa equinal, y como vemos la lucha digna que encabeza San Vicente Ferrer y la Central Campesina Cardenista. Compañeras y compañeros, hay futuro para el ejido y la comunidad en México. Hay futuro provisorio para los campesinos de México en la cuarta transformación. Hay futuro para la Central Campesina Cardenista en nuestro país. Y desde luego, desde aquí, desde esta tierra, desde donde se formuló nuestra Constitución, digo, que viva México, que vivan los campesinos de México, que viva el ejido y la comunidad, que viva la Central Campesina Cardenista. Gracias, compañeras y compañeros. La tierra es su producto, la quienes la trabajan, la tierra es su producto, la quienes la trabajan, firmes, firmes, ante lo que venga, firmes, firmes, ante lo que venga.